11. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 10 nuevamente, Romanos capítulo 10. Y ahora vamos a estudiar el versículo 11 al versículo 13. La semana pasada estábamos estudiando esta porción anterior a esto, los versículos anteriores. El versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos son los versículos que estábamos estudiando la semana pasada, respondiendo a la pregunta: ¿cuándo una persona es salva? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo una persona es salva? Y bueno, la persona puede creer en justicia, es decir, creer que es pecador, que merece el infierno, creer que no puede hacer nada para salvarse, creer que Jesucristo es Dios, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, y aún así no ser salvo. Lo que hace falta es confesar, que si confesares, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación. En el momento en el cual se dirige a Dios para declarar, para decirle a Dios: Dios, te creo en esto y acepto, ¿verdad?, la salvación que me estás obsequiando, porque la salvación no se pide, simplemente se recibe. Es algo que el Señor ya está dando, ya dio, no hay que pedirlo, hay que recibirlo. Hasta ahí lo dejamos y ahora llegamos al versículo 11. Hoy vamos a estudiar del 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente viene a enfatizar esta realidad, pero ahora lo va a enfatizar por otra razón, y es esta: no será avergonzado. Y así se llama el estudio de hoy. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Y luego va a explicar por qué. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Versículo 13, porque todo aquel que invocare. Es decir, que va a dar ahora razones por las cuales ninguno que llegara a invocar el nombre del Señor será avergonzado. Pero necesitamos entender de qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Está citando la Biblia nuevamente, está citando el Antiguo Testamento, pero primero, ¿a qué se refiere con que todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado? Y luego, una vez que entendemos a qué se refiere, tenemos que responder a la pregunta: ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo está mencionando? Y luego tenemos que ir a ver por qué alguien que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. ¿Por qué no? Vamos entonces a orar una vez más y a responder a estas tres preguntas que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre bueno, gracias una vez más por estar aquí. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, Señor. Que una vez más podamos tener bien claro este aspecto del Evangelio que necesitamos compartir y llevar. Y pues eso es, Señor, lo que tú nos dejaste en esta epístola a los Romanos, una explicación del Evangelio, el Evangelio explicado en sus diferentes aspectos, y sobre todo para aquellos que son salvos y están aprendiendo lo que esto implica, y para aquellos que están compartiendo el Evangelio. Que sea pues, Señor, para nosotros
de bendición y de recordar muchas cosas que ya hemos oído, pero siempre, Señor, es necesario y es bueno el que se nos vuelvan a decir. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra avergonzado, kataisjuno, significa desgraciar, significa avergonzar y por implicación abochornar. La mejor manera de explicar esta vergüenza sería a través de los profetas de Baal. Los profetas de Baal. Elías les propone a los profetas de Baal un enfrentamiento, una demostración para ver pues si Baal es Dios o si Jehová es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Ok? Vamos a ver quién. Y lo que vamos a hacer es que ustedes van a preparar un altar, van a poner ahí el sacrificio, y si Baal es Dios, que descienda fuego del cielo y consuma su sacrificio. Luego yo voy también a preparar yo mi altar, voy a poner ahí mi sacrificio, y luego yo solo contra los 700 profetas de Baal, 700 o 400, pues eran varios cientos de profetas de Baal y Elías era él solo. Luego yo le voy a pedir a mi Dios, a Jehová, el Dios verdadero, y el que descienda fuego del cielo, ese va a ser el Dios, ese es Dios. Allí el dilema no era la salvación, ni el conflicto era la salvación, sino quién era Dios. Si Baal era Dios, el Dios de los ¿quiénes eran? Los moabitas, o Jehová, el Dios de Israel. Y bueno, pues los profetas de Baal ya tenían el altar listo de hecho, mientras Elías empezó a elaborar y a construir un altar diferente, ¿verdad? Y ellos mataron el animal y empezaron a rogarle a Baal para que descendiera fuego del cielo. Ellos creían que podían convencer a Baal a través de sajarse, de cortarse de la sangre humana derramada. Y ahí están, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y pues Elías, ya también aburrido, se empieza a burlar de ellos. ¿Dónde está su Dios? A lo mejor no les oye, grítenle más fuerte. ¿Dónde está su Dios? A lo mejor está dormido. Grítenle más fuerte para despertarlo. O a lo mejor fue al baño su Dios. No sabemos. Y se burlaba de ellos. En estos tiempos de tolerancia, alguien reprobaría profundamente la actitud de Elías, pero no es reprobable en lo más mínimo. Porque ellos fueron avergonzados por creer en alguien que no era y no existía. No hay otro Dios que el único Dios, nuestro Dios, Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas, la Trinidad. Amén. No hay más Dios. Solo Él es Dios. No hay más. Y aunque algunos digan que el Dios de los musulmanes y el Dios de ellos y de aquellos es el mismo Dios, no es cierto. No es cierto. Porque si aquí estuviéramos pensando y yo les dijera, a ver hermanos, vamos a orar por Alberto. Vamos a orar por Alberto. ¿En quién pensaste, hermano Benito, cuando yo te dije en Alberto? ¿De qué color es la piel del Alberto en el cual tú pensaste? Vamos a orar por Alberto. ¿En qué Alberto piensas, hermano? ¿De qué color es la piel del Alberto en el que estás pensando, hermano? Sí, canelita si quieres decir, hermano, pues, ¿verdad? Moreno, pues, ¿qué? No, yo no estoy hablando de ese. Yo no estoy hablando de ese Alberto. No es el mismo, ¿verdad? O sea, aunque los dos les podemos decir Alberto, o pudieran llamarse Alberto, ¿verdad? El Alberto en el cual tú piensas no es el mío, o sea, claro que no. Y en el Dios que puedan creer los musulmanes, no es el Dios verdadero.
Esa es la esencia y esa es la razón por la cual son avergonzados. Que le clamaron a su Dios cuando trataron de destruir a Israel en la guerra de los 6 días, le clamaron a Alá Akbar, y resulta que no hubo ningún Alá Akbar, y resulta que Israel ganó la guerra a 6 países. Y uno podrá decir, bueno, puede ser una casualidad. No, y luego vino otra, y también, y luego vino otra, y luego está esta, y está otra, y los han tratado de destruir todo el tiempo, todo el mundo. Bueno, digo nada más esto porque en el caso de los profetas de Baal, nunca descendió fuego del cielo. Y entonces Elías dijo, se acabó su tiempo, sigo yo, traigan agua. Y no había agua, había dejado de llover, traigan agua y échenle agua al sacrificio. Ya le echamos, échenle más agua. Ya está empapado eso, ya se está ahogado en agua, échenle más agua. Ahora sí, Dios descendió fuego del cielo y consumió todo, el agua, la lamió como una lengua, lamió el agua, el sacrificio, todo lo quemó, todo. Y la gente, ¿qué dijo? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Y a los profetas de Baal les cortaron el pescuezo, los degollaron. Fueron avergonzados. ¿Lo captó? Fueron avergonzados. Piense usted en aquellas personas que han muerto pensando que por sus buenas obras se van a ir al cielo. Y murieron y abrieron sus ojos, ¿dónde? En el infierno. Todos aquellos que murieron pensando que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de los Remedios, que San Agustín, que San Francisco, que el Papa San Juan Pablo II, que pensaron que su religión, que su confesión, llegó el sacerdote y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, muere en paz, y le dio la extrema unción, y se murió y abrió sus ojos en el infierno, avergonzado. La palabra kataisjuno es desgraciado. O sea, le falló, quedó avergonzado, abochornado, o sea, en lo que yo creía no era cierto y en quien yo creí ni siquiera existía. Aquella gente que le ruega un pedazo de madera porque tiene la forma de alguien en la cruz, o de bronce, o de oro, y le ruegan a ese pedazo de madera pensando que hay alguien allí que tiene el poder no solamente de escucharlos, sino de hacer algo por ellos, serán avergonzados. Lo que está diciendo aquí es que contrario a la idolatría y contrario a los ídolos, todo aquel que en él creyere, en el Señor Jesucristo, no será avergonzado. No será avergonzado. Primero, la vergüenza de estarle clamando a alguien que no existe. La vergüenza de estarle clamando a alguien que no existe. ¿Y cómo anhelarían muchos demostrar de alguna manera que Dios no existiera para que todos aquellos que creen en Dios sean abochornados, avergonzados? ¿Verdad? Muchos estarían felices de decir, sí, miren, aquí está la demostración científica, pero no la hay. No la hay. Cuando uno muere es allí donde va a corroborar definitivamente las cosas, nada más que ya no hay manera de cambiarlas. El que en el cielo, y el que en el infierno, en el infierno. Por estar clamándole a alguien que no existe. No existe la Virgen de Guadalupe, no existe. Es que es María. Bueno, por fin. Y María existe, pero la Biblia dice, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo. Si María es salva, y creemos que así es, pues fue una mujer, un ser humano como todos nosotros que fue salvo. Que fue muy favorecida, está en la Escritura, salve, muy favorecida. Claro que sí. No buscamos nosotros ofender, pero no es ninguna deidad. Es un ser humano, nació de un hombre y de una mujer, María, pecadora, que ella misma declaró
que Jesús era su Salvador. Ser avergonzado por estar creyendo en alguien que no existe, en algo que no es. Como aquellos que creen en la suerte, y la suerte no existe, existe el azar, pero no la suerte. ¿No? Pienso yo, la manera que tiene de reaccionar el ser humano, ¿no? Voy a poner un ejemplo, aquellos que le van a un equipo de los que han sido eliminados, ¿no? Ya uno sigue en esa lista, pero aquellos, mi equipo, y pum, paz. No me digan que no pasan vergüenza. No me digan que no se pasa la vergüenza de haber dicho. Ahora que si uno dijo, no, pues no, mi equipo, ¿dónde va a llegar? No sirve para nada, y de pronto pasa, dice, mire nomás, ¿verdad? Pero si hay vergüenza, ¿cómo no? Sí, y uno reacciona quizás agresivo, como sea, pero ese sentir de me falló, quedó mal. Dice la Biblia, el que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Por creer en alguien que no existe, por no ser escuchado por nadie. ¿No le ha pasado a usted que de pronto le habla a alguien y hay más gente y la demás gente se da cuenta que ese alguien no le hizo caso o no le oyó? ¿Y qué es lo que uno suele decir inmediatamente, casi como una reacción? No me escuchó. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está experimentando? ¿Vergüenza? Cierto grado de bochorno. Le hablé pero ni me oyó. Oiga, no, y peor si lo voltea uno a ver y no le contesta, ¿no? Esa es la idea. Cualquiera que creyera en el Señor Jesucristo no será abochornado, no será avergonzado. Porque cuánta gente le clama y le suplica a la tela, al yeso, a la madera, al bronce, a los monos de barro, que no son nada, que no tienen poder para hacer nada por la gente, que ni siquiera los escucha. Dice la Biblia que los idólatras son como los ídolos. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no hablan, tienen pies y no caminan. Tan inútiles e inservibles son los ídolos que si el dueño del ídolo no lo limpia, no se limpia. Amén. Por no tener el poder de lograr nada. ¿Qué poder tienen? ¿Qué poder tienen los ídolos, las imágenes? ¿Qué poder tiene la religión? ¿Qué poder tienen los santos? ¿Qué poder tienen las vírgenes? ¿Cuál es el poder? El poder que tienen, por ejemplo, estaba escuchando yo una historia de un barco que está allí en la Basílica de Guadalupe, ahí subiendo el cerro, ¿verdad? Un barco que se hundió y clamaron y pasó otro barco y lo salvó. Ese es el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que se hundió el barco, se estaban ahogando y llegó otro barco y lo salvó. Entonces todos los náufragos que han sido rescatados por otro barco, ¿es un milagro de la Virgen de Guadalupe? ¿O es un milagro de la deidad? La respuesta es no. Eso es en lo que creen. Creen que un pedazo de trapo tiene el poder de hacer algo. Y dirán, no, es que yo no pienso en el trapo, sino en quien representa ese trapo. ¿Para qué le clamas al trapo si está la persona? Es como tener a la esposa y hablarle a la foto. Pues si tienes a la esposa, háblale. ¿Y qué poder tiene? ¿Qué poder tiene? ¿Qué capacidad tiene de hacer o de deshacer? ¿Qué poder puede tener Juan Pablo II para hacer algo que no lo hizo en vida? Ahora menos muerto. Pero ¿hasta dónde va, no? La idea de la falta de razón y de raciocinio del ser humano, de ser avergonzado por clamarle algo que no tiene el poder de hacer lo que él quiere. Y peor aún, por no recibir ninguna respuesta. El ser humano busca respuestas donde no las hay. A mí me hizo un milagro San Isidro Labrador. ¿Sí es San Isidro Labrador? ¿No? Bueno, vamos a suponer.
¿Qué milagro le hizo? No, pues traía un catarro de aquellos y yo le recé y que me sanó. ¿Cómo sabe que San Isidro Labrador le sanó el catarro? Porque hay millones de personas que se enferman de catarro cada año y estoy seguro que no le rezaron a San Isidro Labrador, o él lo sana aunque no le recen. Pues pudiera ser, entonces ¿para qué le rezó? Bueno, no, yo le recé. Entonces, ¿le sanó porque le rezó o le sana porque él se le da la gana de sanar a la gente? ¿Me explico? Dirá alguien, no, es que yo estaba a punto de morir y él me sanó. Muy bien. Así como usted, hay otras 9 personas. De esas 9 personas, 6 no le clamaron a nadie. Uno le clamó a Alá, otro le clamó a Joseph Smith y otro le clamó a los extraterrestres. Los 10 se sanaron. ¿Cuál fue? ¿Quién fue? ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos reciben respuesta de sus clamores? A sus dioses, a sus imágenes, ¿cuántos? Nosotros no vivimos de esas cosas, nosotros estamos hablando de salvación. ¿Quién puede salvar del infierno? ¿Quién? ¿Quién que en este mundo esté confiando que le va a salvar del infierno le puede salvar? Van a ser avergonzados. Todo aquel que en Él creyere, y ese Él es Jesucristo, no será avergonzado. Amén. No será avergonzado. Porque también se puede recibir un engaño por respuesta. También. Llegó Moisés delante de Faraón y le dijo, dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, deja ir a Israel, mi primogénito, a que me ofrezcan sacrificios, y tú los debes dejar ir. Faraón. Faraón, claro, responde, como es absolutamente natural en el ser humano, ¿quién es Jehová? ¿Ustedes habían escuchado de Jehová? No, nadie aquí ha escuchado de él. ¿Quién es él? No, pues él es Dios. En el cielo y en la tierra, él es el único Dios, el todopoderoso. ¿Cómo? Si hay muchos dioses, tantos dioses hay que yo, Faraón, ¿verdad? Soy un Dios. Porque Faraón en ese momento se creó un Dios. El Nilo era un dios en ese momento, pues era donde se vertía el agua, se derramaba el Nilo en las crecidas, y de ahí comían y lo tenían por Dios, y además tenían un montón de dioses. Cuerpo de ser humano con diferentes cabezas, Osiris y Ra y tantos. No, yo no conozco a ningún Jehová. Bueno, pues ahí te va. Y avienta la vara, ¿verdad? Y se convierte en serpiente. Yo también tengo aquí 2. La Biblia les llama Janes y Jambres en el Nuevo Testamento. Y también aventaron la vara y que se convierten en serpientes. Pero la vara de Moisés se tragó las serpientes de estos 2. Y cuando la agarró Moisés, se volvió otra vez vara en su mano. Jehová es Dios. Y él dijo, no. Bueno, se convirtió el agua del Nilo en sangre. Y Faraón dijo, ¿también los niños pueden hacer del agua sangre? Sí, también, ahí va, sale, también. Hay quienes reciben un engaño por respuesta. Hay quienes reciben un engaño por respuesta y serán avergonzados cuando se den cuenta que quien en verdad les ayudó o les sanó no fue Dios. No fue Dios. ¿Quién hacía eso? Pues eran magos, eran prestidigitadores. Moisés no era mago ni prestidigitador. Recuerdo a alguien que me decía, no, es que eso de la brujería es en serio, es real. Sí, mire, yo con mis ojos vi cómo el brujo me pasó el huevo por el cuerpo. Y mire, hasta lo puso contra la luz el huevo, y yo lo vi, el huevo se veía bien. Y luego me lo pasó por todo el cuerpo, y luego lo puso contra la luz, estaba negro, y que lo abre bien podrido el huevo. Yo lo vi, por eso creo. ¿Sí? ¿Sí o no? No podía
haber tenido un huevo podrido y uno bien y cambiarlo en algún momento? ¿Nunca les han hecho trucos de magia? ¿Sí o no? Y hay gente que cree en alguien que es capaz de mover, esconder. Sacan una paloma de aquí, sacan una paloma de allá, sacan una carta de aquí, sacan un huevo, se están saque y saque huevos de la boca. Lo cual es un truco, por supuesto. No podrían haber cambiado un huevo sano por uno podrido, aún delante de sus propios ojos. No podían. Y la gente lo cree. Y van y le piden a la Santa Muerte como si existiera, pero no existe, ni los oye, ni es nada. Y todo lo que pasa, pasa sin que tenga nada que ver la dichosa Santa Muerte. Porque la respuesta que reciben es un engaño. En la mayoría de los casos lo que iba a pasar pasó, se acabó, pero nadie intervino. Por eso cuando Dios quiso demostrar que Él era el que estaba haciendo las cosas, no las hizo transformando un huevo sano en uno podrido, sino que detuvo el sol. El día fue un día como nunca ha habido otro día. El sol se detuvo. El día dejó de avanzar. El sol se detuvo, no más se movió. Eso es lo que hace Dios. Dios dice que va a pasar algo y luego pasa. Eso hace Dios. Con total exactitud, con total precisión, así como dijo, así va a ser. Ese es Dios. Y mucha gente será avergonzada por recibir un engaño por respuesta. Por creer, yo recuerdo otra vez bien a mi mente, un peluquero acá vivía, estaba en su peluquería, llegué a testificar, le dice, no, a mí me sanó de una hernia que yo tenía aquí el Señor Jesucristo. Yo estaba acostado y lo vi como descendió del cielo y me puso la mano y me dijo, sé sanado y que me sano. A ver, caballero, ¿quién le dijo que tenía una hernia? Yo sentía la hernia. ¿Y cómo sabe que era una hernia? Pues yo sabía que era una hernia. ¿Y cómo sabe que le sanó? Porque ya no me molesta la hernia. Y si no tuvo nada, ¿cómo se atreve? Pues en mi parecer usted nunca tuvo nada. Primero porque el Señor Jesucristo no va a descender a tocarle el estómago a nadie, porque así dice la Biblia. Él va a descender hasta la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Y no va a estar descendiendo a sanar a nadie. Y Dios puede usar a los médicos para sanar, si Él quiere sanar. Y ahí le va la otra. Él no está obligado a sanar a nadie. A nadie está obligado a sanar. Y menos a usted, que ni siquiera es salvo. Lo primero que necesita es ser salvo y ya luego veremos. ¿Verdad? Ahora, ¿ya se entendió lo que quiere decir no será avergonzado? El que en Él creyere, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Por qué lo menciona? Precisamente por la idea de alguien que llegara a dudar y dijera, bueno, ¿y si me muero? Y resulta que no, todo esto no es cierto. ¿Qué va a pasar? ¿Y si cuando me muera todo dejo de existir? Y dice la Biblia, no te preocupes, no serás avergonzado. Ahora, ¿por qué? Dos cosas por las cuales dice que no. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, versículo 11, no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Sí, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué nadie será avergonzado? Porque solamente hay una manera de ser salvo. Solo hay una forma de ser salvo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay una sola forma de ser salvo. Si hubiera varias formas de ser salvo, alguien terminaría avergonzado porque porque él pensó, pero no,
no fue porque, bueno, como él era griego y no sabía lo de los judíos, o como él era judío y no había vivido en la libertad de los griegos. No. Él dice, cualquiera que en él creyere no será avergonzado, porque hay una sola forma de ser salvo. Y eso responde a algunas preguntas que a veces algunos incrédulos tienen. Número 1. ¿Y si alguien no escucha nunca el Evangelio, pero creyó en Dios y vivió una buena vida? Y cuando él iba a escuchar, alguien no dejó que escuchara. No, pues esa persona se va a ir al infierno, por supuesto. Hay una sola manera de ser salvo. Pero ¿cómo es posible que hay una sola manera de ser salvo? Y los que no escucharon, ese es el problema, que no hayan escuchado. Esa es la responsabilidad de los cristianos, de llevar el Evangelio. Todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Todos. Así es que al morir todos nos íbamos a ir al infierno. ¿Dónde está la injusticia? No hay ninguna injusticia. Se iba a morir y se iba a ir al infierno. No importa la religión que tuviera, ni lo que le enseñaron, ni sus buenas obras, ni sus malas obras. El asunto y la importancia era que era pecador, y como pecador se iba a ir al infierno por la eternidad. ¿Amén? Eso es lo justo. Pero la salvación para eso vino, para que de entre todos ellos, todos los que puedan ser salvos, sean salvos. Hay una sola manera de ser salvo, no hay dos. Pero si alguien allá en la isla de Pascua un día creyó en un solo Dios, Satanás también cree en un solo Dios. Pero ¿le parece eso justo? Por supuesto, si son pecadores y merecen el infierno y se mueren y se van al infierno, eso es lo justo. No importa que sea judío o sea griego. Todos los israelitas, si se mueren sin Cristo, se van a ir al infierno. No importa que en la tierra hayan sido el pueblo de Dios. No importa que hayan sido el pueblo de Dios. Hay una sola manera de ser salvo. Así es que si alguien murió sin escuchar el Evangelio, se fue al infierno, porque eso es lo justo. Eso es justicia, se hizo justicia. El pecador se fue al infierno, eso es justicia. Pero el pecador que aceptó a Jesucristo no será avergonzado. No será avergonzado. Él ya está. No será bochornado ni va a sentirse, ¿verdad?, que alguien le falló. Por el contrario, no será avergonzado. No importa que sea griego o que sea judío, no importa. Hay una sola manera de ser salvo: por fe en Jesucristo. El que en él creyere no será avergonzado. Segunda pregunta. ¿Y un niño? Un niño que no sabe pues ni leer ni escribir, y que un recién nacido, un infante, dejemos niño, un infante. Bueno, el Señor Jesucristo murió por todos. Y todos aquellos que no puedan tomar una decisión, Cristo murió por ellos. Esa es la respuesta. Jesucristo dijo: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños que no fueron capaces de tomar una decisión, porque murieron antes de tomar una decisión, Cristo murió por ellos. Y como dijo Job, entonces hubiera sido mejor para muchos no nacer. Sí. Porque si hubieran muerto antes de... Cuando digo no nacer, no me refiero a no existir. No, me refiero a que hubieran muerto antes de tener conciencia. Le hubiera sido mejor a Hitler morir antes de tener conciencia. A Judas. Porque luego, ya teniendo conciencia del bien y del mal, pues tiene que decidir si acepta o no acepta a Cristo como su Salvador personal. Y como no lo aceptaron,
pues se fueron al infierno. Pero no se preocupe por los niños. Y el que evangeliza jamás debería de decir, pues no sé, Dios es bueno. ¿Sí me explico? Yo llegué a salir a ganar almas con hermanos que le preguntaron eso. Bueno, y vamos a suponer que una persona nunca escuchó del evangelio, pero cree que hay un solo Dios verdadero, ¿se va a salvar? Pues no sabemos, porque los caminos de Dios son misteriosos. No hay ningún misterio, hay una sola forma de ser salvo. Una nada más, solo una. Y si no es a través de esa una, es un ladrón y un salteador. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra posibilidad. Y si no, ¿qué? Pues se vaya al infierno. Pero no lo puedo entender. Bueno, ese ya es su problema si usted no puede entender lo que es la justicia de Dios. Toda la canasta de fresas está podrida, toda la va a tirar a la basura. Entonces, si se tiran unas fresas a la basura, ¿qué? No, pues está bien porque se iban a tirar todas. Y si yo aparto algunas podridas, pues allá usted. Y las otras es una injusticia, tenía que sacar a todas o nada más las que yo quisiera. En este caso, Dios no está decidiendo por nosotros, pero Él dijo, de todos ustedes que están depravados pecadores, el que cree en Jesucristo no será avergonzado. Yo creo. Los demás, al infierno. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. No somos mejores que nadie. Simplemente creímos en aquel que debíamos creer, lo que debíamos creer, que Él es Dios, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para darnos salvación de nuestra alma. Amén. No será avergonzado. ¿Por qué? Porque solamente hay una manera de ser salvo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay una sola. Y es nada más esa. No importa ahora de aquí en adelante la pregunta que sea. Y si el dictador, como en Corea del Norte, no deja que entre, se va a morir la gente y se va a ir al infierno. Y a él le va a ir peor. También se va a ir al infierno, pero le va a ir peor que a los demás porque ni entró ni dejó entrar a nadie. Si tú no quieres, bueno, tú no quieres, pero familia, ustedes quieren a la iglesia, vayan, pero ¿cuántos padres de familia dicen, si yo no voy, ustedes no van? Y aún peor, ¿cuántos hijos dicen, ay, si mi papá no va a la iglesia, yo tampoco? ¿Verdad? Terminemos, ya estamos por terminar, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la otra respuesta. ¿Por qué no serán avergonzados? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene la importancia de entenderla ahora la palabra que quiere decir invocar. Acuérdense que en los versículos anteriores había estado usando una palabra, pero ahora lo va a cambiar, como nosotros debiéramos de cambiar también las palabras. Si a veces la persona dice, no, es que yo he aceptado a Cristo. Bueno, entonces usted lo que necesita es, ¿qué dijimos? Confesar. Pero si la persona dice, no, es que yo me he confesado, entonces vamos a quitar la palabra y vamos a ponerle invocar. Usted lo que necesita es invocar el nombre de Jesucristo. La palabra invocar es epikaleomai, porque tiene acento en la I. Epikaleomai, que significa llamar, apelar, llamar a alguien, en especial un poder superior, para pedir ayuda, para recibir ayuda. Así es que vemos aquí, porque todo aquel que invocare, todo aquel que recibiere la ayuda del Señor, ¿qué? Será salvo. No será avergonzado. No va a haber nadie que haya invocado el nombre del Señor que no sea salvo. Invocar es llamar, es aceptar la ayuda de Dios para no ir al infierno. Nadie que invoque, que vaya y le diga, Señor, yo no quiero ir al infierno, yo sé que tú me puedes salvar y yo acepto el regalo de vida eterna que tú me das. Eso es invocar. Y dice la Biblia que todo aquel
que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso dice, no serás avergonzado. No temas ni estés preocupado, porque al final estas palabras, hermanos, son para todos aquellos que en un momento dado pudieran tener dudas de la salvación. Y sí, ¿será o no será? A ver, ¿invocaste el nombre del Señor? ¿Qué quiere decir que invoqué? Quiere decir que le hablaste con Dios, le dijiste a Dios que aceptabas el regalo de vida eterna que Él daba. ¿Le dijiste eso al Señor? Sí, no serás avergonzado. No serás avergonzado. No te va a dejar tirado, no te va a dejar abandonado, nada más debes de estar bien seguro de haber invocado el nombre del Señor, de haber confesado el nombre del Señor, de haber aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Salvador. Y ya no tienes nada que temer. Y ya no tienes nada de qué preocuparte, y ya no tienes nada más de qué hacer. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso finalmente trae otro aspecto que es importante. Puedes estar seguro. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí es donde vienen estas preguntas. ¿Se puede perder alguna salvación? No se puede perder ninguna salvación. Bueno, es que si me iba a atropellar un camión y no me atropelló, pero luego me pudiera atropellar otro. No, sí, claro, que le pudiera atropellar otro, pero ese ya no, ¿verdad? No, ese ya no. Bueno, el Señor Jesucristo nos salva del único infierno que hay. Nada más hay un infierno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo infierno. Y cuando Cristo nos salva de ese único infierno que hay, no será avergonzado. No será tirano, nunca quedará ahí tirado y que diga yo confío en el Señor y no me oyó. No hay. No hay seguridad de salvación. Y ahora sí el final. Y si el Señor no me escuchó, el Señor está atento a sus oídos, esperando nada más que alguien lo confiese, que alguien lo invoque, que alguien lo busque para salvación. Amén. El Señor está esperando eso. No hay alguien que vaya a decir, si el Señor estaba distraído cuando llore. No. Y si no me escuchó porque vio en mí lo malvado y pecador que soy, por el contrario, la salvación es para los pecadores. Y si oramos 4 al mismo tiempo, Él es Dios. No solamente Él está en todas partes al mismo tiempo, sino que además es omnisciente. No temas. No dudes. La salvación no se pierde, y si clamaste al Señor, ten por cierto que eres salvo y no serás avergonzado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ya terminamos. Vamos. Padre celestial, Padre bueno, te damos las gracias por volver a acercarnos a tu palabra y considerar la salvación, el Evangelio, y saber que no seremos avergonzados. Que incluso cuando oramos para confesar nuestro pecado, no para justificarnos, no para explicarnos delante de ti, sino para en verdad confesar nuestro pecado arrepentidos, dispuestos a dejarlo. Tú nos escuchas, Señor, y nos perdonas. El que invocar el nombre del Señor no será avergonzado, será salvo. Nosotros nos acercamos creyendo, Señor, en tu palabra y recordando ese día bendito en el cual fuimos salvos porque invocamos el nombre del Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.